En este video continuamos la discusión de lo que es un árbol generador. Es un grafo que se transforma en, ¿verdad? Un grafo se transforma en un árbol generador cuando se van eliminando aristas del grafo, pero siempre tomando la precaución de no aislar a un vértice, a fin de eliminar cualquier área cerrada del grafo. Bueno, lo que estamos viendo es que si yo tengo un grafo cíclico, ¿verdad? Que tiene en este caso áreas completamente cerradas, se empiezan a eliminar aristas. Por ejemplo, se eliminó esta arista y la de aquí, ¿verdad? Estoy hablando de esta arista y de esta arista. Así que de esa manera, si una persona quiere de este grafo G hacer un árbol generador, pues estamos hablando de que al quitarle las aristas queda en forma de árbol. Es un árbol generador, o se pueden quitar las aristas de otra forma y queda el árbol generador dependiendo de las aristas que usted elimine. Por ejemplo, si yo decidiera eliminar esta arista, vamos a colocarla en negro. Bueno, no me permite el apuntador tener un color blanco, ¿verdad? Obviamente por el color de- del fondo, pero si estuviera blanco lo usaría para poder eliminar entonces algunas aristas y así simular, ¿verdad? Como que realmente las estoy borrando. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a utilizar el color azul para pasar por encima de las aristas que no quiero. Vamos a seleccionarlo aquí. Por las aristas que no quiero, vamos a poner que es esta, que tampoco quiero esta y tampoco quiero esta. Entonces, el árbol que se está formando lo voy a dibujar en verde. Sería de este vértice a este, de este vértice a este, de este a este. Y fíjese la figura, disculpen las curvas, fíjese la figura que prevalece. Sigue estando los 5 vértices, 1, 2, 3, 4, 5, pero al yo eliminar las aristas que estaban en azul, pues lo que me va quedando es esto, este grafo. Entonces, esto es otro árbol generador. Este es uno, este es otro, este es otro. ¿Cuántos árboles puedo tener? Todos aquellos que yo pueda ir eliminando aristas, pero siempre asegurándome que todos los vértices, si eran 5, pues todos los vértices estén en ese grafo. Bien, uno no puede empezar a eliminar aristas y dejar, por ejemplo, si yo hubiese eliminado esta que está aquí, yo no lo podía hacer porque entonces este vértice se iba a quedar solito, se iba a quedar de esta forma. Yo voy a dibujar los otros 4, se iba a quedar esto conectado y el aislado. Esto no es un árbol generador porque usted dejó un vértice desconectado. Tiene que estar conectado a través de una arista. Otra forma de otro árbol generador, pues yo les recomiendo que ustedes, si yo les doy el grafo dibujado, ¿verdad? Voy a hacer el mismo. Y tiene las aristas, ¿verdad? Tal como aparecen en el grafo original que es este. Usted, esto era lo que tenía, con una línea cruzando.
usted lo que va a hacer es que lo dibuja, ¿verdad? En papel nuevamente y luego empieza a eliminarle aristas. Puede hacer lo siguiente. Dice, bueno, esta arista la voy a eliminar y voy a eliminar esta que está aquí y voy a eliminar esta que está aquí. Y entonces el grafo quedaría de esta manera, línea, línea, arista, arista, y están todos los vértices conectados, que es esta figura que tenemos aquí. Eliminé arista y eliminé arista. También pude haberlo hecho de otra manera. Si vuelvo y dibujo el mismo grafo con su cantidad de vértices, lo vuelvo a dibujar. Y entonces decido que voy a eliminar esta arista y esta arista y esta arista. Pues fíjese, queda como este ejercicio, que queda un vértice con las líneas. Mire cómo quedaría. Vamos a hacerlo en un color diferente. Quedaría el vértice con esta arista, llega a este vértice, esta arista llega a este vértice, esta arista llega al siguiente vértice y esta arista llega al siguiente vértice. Y tenemos ahí los 5 vértices y es esta figura que tenemos aquí. ¿Ok? Se puede seguir intentando. Lo importante es que recordemos que si yo tengo una cantidad de vértices en un grafo, cuando haga su árbol generador, me va a quedar esa cantidad de vértices menos 1. Entonces ese resultado es la cantidad de aristas. Me explico. Eso significa que si en este grafo yo tengo 5 vértices, ¿ok? A ver por aquí. Vértices. Hay un corolario o un lema, no quiero decir teorema, pero en esta material de teoría de grafos que dice que si tú tienes un grafo con n vértices, tú vas a tener n, esto es una n, la letra n, debo decir, perdóneme, vamos a arreglar esto. Si yo tengo n, esto es vértice, voy a tener n-1 aristas. ¿Qué significa eso? Que si en este caso yo tengo, para este grafo tengo 5 vértices, pues cuando hice el árbol generador, ¿ok? Tengo que tener los 5 vértices. Esto aquí es un árbol, pero el árbol generador es este. Tengo que tener 1, 2, 3, 4, 5. Siempre son sus 5 vértices, pero en las aristas tengo 1, 2, 3, 4, que es 5 menos 1, 4 aristas. Eso lo que quiere decir es que si entonces yo tengo otro grafo que tiene 8 vértices, ya yo sé que su árbol generador va a ser 8 menos 1, serían 7 aristas. Y esa es una manera, ¿verdad?, más exacta de uno saber hasta dónde va a seguir también eliminando aristas a fin de que nos quede un árbol generador. ¿Qué significa realmente el árbol generador? Pues mire, no es otra cosa, vamos a borrar aquí todo, no es otra cosa, fíjense que estoy hablando de este, yo puedo tener un árbol que se parece, pero el que se deriva es el árbol generador porque permanecen todos los vértices. El árbol generador lo que hace es que establece, asegura
que todos los vértices permanezcan comunicados a través de alguna arista. Pero si esto lo llevamos al tema de redes de computadora, si yo necesito mantener conectadas a unas computadoras, quiere decir que cuando yo identifico, por ejemplo, una computadora o un server, los tengo aquí, una servidora, yo con mi árbol generador mínimo estoy garantizando que existe al menos un camino donde yo puedo ir de una computadora o de un server a otro y puedo comunicar data, ¿ok? También si lo vemos como ciudades donde dentro de una ciudad hay varios destinos, pues la ruta, al menos debe existir una ruta que me lleve a cada uno de esos destinos de ese lugar. Así que el árbol generado no es tener un grafo y hacer un grafo y luego buscar cómo será la figurita, el grafo que se va a derivar de, de un grafo que estaba completo y que está súper conexo. Es que realmente en un caso de, por ejemplo, de necesidad, de desastre, y imagine que cada uno de estos destinos, vértices, es un pueblo, una localidad. Por alguna razón de tormenta, de huracán, de inundación, etcétera, de fuego, alguna de las vías está, ¿verdad? Intransitable, no se puede ir por ahí, pues al tener un árbol generador realmente es una serie de rutas alternas. Si por estas tres aristas fueran los lugares donde se cayó el puente, está la inundación, ocurrió un temblor y desbarató, se abrió en grieta o cualquier otra situación que hay un fuego, pues por lo menos todas las localidades de la comunidad de esa, ¿verdad? De ese sector, de esa ciudad, de ese pueblo, pues tienen rutas alternas. Entonces, si ya sabemos de antemano que estas aristas que la estamos usando en el ejemplo como si fueran eh, puentes o carreteras, pues no están transitables, no se puede acceder de un lugar a otro, pero hay otras alternativas. Así que ese árbol generador, en cierto modo, me está dando a nivel de matemática una opción en caso de una emergencia, como yo puedo seguir enviando ayuda, puedo sacar gente del lugar, puedo seguir enviando data de un punto a otro, puedo seguir transportando mercancía o llevando pasajeros de un destino a otro. Así que, ¿verdad? No lo veamos como tengo un grafo y simplemente hago ahí un dibujito y ya tiene el árbol generador. O sea que lo vean un poco más allá en cómo nos podría ayudar. Aquí es un ejemplo de este grafo, ahí simplemente las aristas son las que le pusieron unas etiquetas, pero tiene 2, 4, 6, 7 vértices y cada uno de estos son árboles generadores. ¿Qué se hace? Se puede volver a dibujar la figura y luego usted con un lapicito va eliminando las aristas, pero se tiene que garantizar que todas estén conectadas. Si tiene 7 vértices, si yo no estuviera mirando estos 3 árboles generadores, ya yo sé que los árboles generadores van a tener 7 menos 1 aristas, o sea que va a tener 6 aristas cualquier árbol generador que se genere. Vamos a verlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí tengo 3, 4, 5 y 6. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así que ya podemos entonces ir visualizando cómo nos ayudan los árboles generadores. Bien. Y cuando yo tengo muchos árboles, pues precisamente es un bosque.
diferentes árboles. Este es el árbol más sencillo, que solo tiene 2 vértices y una arista, ¿ok? Vamos entonces al tema de árbol generador mínimo y lo vamos a discutir en el próximo video.